Hola, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Alejandra Lensberg y hoy vamos a ver la unidad número 6 correspondiente a trabajo y género. Hola, bienvenidos. Yo soy Monsendra, coayudante de la cátedra, y el texto que vamos a trabajar es de Eliana Astiazu y se llama Trabajo y Cuidado, la promoción de la justicia a través de políticas de conciliación con perspectiva de género. El objetivo de esta unidad es incluir la perspectiva de género en el debate sobre el trabajo en la actualidad. Esto implica sensibilizar sobre la inequidad existente en el acceso y las condiciones de trabajo, las vulnerabilidades, tal como la precarización, doble jornada, machismos, carga mental, entre otras particularidades que se desprenden de la división del trabajo a partir de las expectativas del género. Para eso, trabajaremos sobre las modificaciones de los valores, roles y relaciones de poder que se fueron dando y que continúan en torno al trabajo y al género, y aquellas que se mantienen. Proponemos una deconstrucción de las representaciones sociales tradicionales para hacer foco en las diferencias y pensar algunas políticas públicas que puedan contribuir a la modificación de las inequidades asociadas al género, que incluya a las feminidades y disidencias. Los conceptos más importantes de esta unidad serán el concepto de género, como una construcción social históricamente determinada, y en tanto tal con la posibilidad de ser modificada. La división sexual del trabajo, como un sistema que se profundiza durante el desarrollo de la modernidad y la aparición de la modalidad de trabajo moderno, revolucionado por las mujeres públicas que salen de la lógica del trabajo doméstico y se insertan en el mercado del trabajo extradoméstico, aún a fuerza de sostener el sistema de cuidado familiar, exponiéndose a una doble jornada de trabajo. Y finalmente, la perspectiva sobre cómo a través de políticas públicas se puede operar sobre la realidad para garantizar cierta equidad laboral. Partiremos de la base de hacer una distinción entre las nociones de sexo y género, bastante amplia como para entender los alcances del tema de hoy. Tomamos al primero en términos de lo biológico, genético y sus manifestaciones físico-corporales, y el género en tanto una construcción social en la cual se marcan los roles y las conductas esperadas de acuerdo a cada cultura. No obstante, cabe aclarar que esta división taxativa está puesta en discusión a partir de los trabajos queer, trans, intersex, entre otros. Existen otras definiciones y el debate es muy amplio e interesante, pero excede el trabajo de hoy. En relación al tema que nos convoca, el concepto clave tiene que ver con que nuestra genitalidad ni nuestra biología deben definir nuestro rol en la sociedad. En este caso, nuestro lugar como trabajadoras y trabajadores. Por otra parte, es muy importante para nosotras contarles que en muchos puntos esta clase está armada sobre la dicotomía binaria que distingue entre varones y mujeres, ya que prácticamente no hay estadísticas acerca de otras poblaciones, como personas transgénero o intersex, por ejemplo. Esto se da en gran parte porque las encuestas están armadas de forma binaria y por otra parte, en el caso de las personas trans en especial, porque no suelen acceder a trabajos formales por problemas estructurales de discriminación y violencias. Y son estos trabajos registrados los que usualmente se toman para realizar muchas de las encuestas. Si bien a lo largo de la historia se pueden ubicar diferentes momentos de la configuración social del trabajo en relación al género, fue durante la era del desarrollo y expansión del capitalismo industrial que se configuró y perfeccionó un nuevo contrato social dirigido a reequilibrar los procesos de producción con los de la reproducción social y mantener este sistema relativamente estable, como respuesta a los requerimientos del nuevo orden productivo, es decir, de una sociedad moderna en su conjunto. El nuevo contrato social implica a su vez un nuevo contrato laboral y un nuevo contrato de género, que fue el del hombre proveedor dedicado al trabajo productivo remunerado de tiempo completo a lo largo de su vida, y la mujer ama de casa, responsable del trabajo reproductivo no remunerado.
La estrecha relación entre ambos componentes del contrato social, contrato laboral y de género, se mostró en las relaciones laborales legisladas y protegidas socialmente, de tiempo completo, y con ingresos suficientes para garantizar la subsistencia del trabajador y de su familia. Mujeres y niños que durante la fase inicial de la revolución industrial habían entrado masivamente al mercado laboral, en las etapas posteriores fueron expulsados o segregados de los puestos de trabajo para varones. La legislación imponía la distinción entre trabajo masculino y femenino y operaba para preservar tanto la segregación sexual del mercado laboral como la inequidad del género en el ámbito reproductivo. Las mujeres quedan como una reserva de obra barata y flexible. Se asocia a esa necesidad del capital la construcción de las representaciones sociales. En estas imágenes vemos graficados los estereotipos de la división sexual del trabajo. Este tipo de imágenes circulan comúnmente en nuestra sociedad y suelen ubicar a las feminidades en roles de cuidado y trabajo reproductivo hogareño y a las masculinidades en roles públicos, protagónicos y de mayor valía institucional. Al respecto de esto, Orkin dice: aunque las sanciones legales que sostienen la dominación masculina han comenzado a erosionarse durante el siglo pasado y más rápidamente en los últimos 20 años, el gran peso de la tradición, combinado con los efectos de la socialización, aún actúa poderosamente reforzando roles sexuales que son comúnmente considerados como de desigual prestigio y valor. En la Argentina, las primeras investigaciones sobre la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo se desarrollaron a partir de los años 60 y con más fuerza en la década siguiente. Fue con el inicio del diseño de la mujer, la presencia femenina en el mercado laboral registrado en Argentina, ya sea en la industria o en los servicios, era importante, similar a algunos países europeos y más alto que en otros países de América Latina. La actividad laboral de las mujeres se concentró en algunas ramas de la producción industrial, alimentación, textiles, vestimenta, y fueron dominantes en el trabajo a domicilio y en el comercio. Las estadísticas muestran también el peso que tuvieron las mujeres en la educación y en el cuidado de la salud de la población, como maestras y enfermeras. Se destaca también la presencia femenina en el servicio doméstico, alimentado por mujeres provenientes de las clases populares. No obstante, ese avance a la esfera pública no se ve acompañada con la redistribución equitativa de los trabajos domésticos, por lo que las mujeres terminan realizando la llamada doble jornada laboral. En el texto, de hecho, se observa este proceso retomando el concepto de Hochschild de revolución estancada, en referencia a las profundas transformaciones en las trayectorias laborales femeninas en el mundo público que no han tenido una transformación equivalente por parte de los varones en el espacio doméstico. Retomaremos y ampliaremos el concepto de doble jornada más adelante. En el mercado de trabajo se ve una prevalencia de ciertas ramas sobre y subrepresentadas de acuerdo al género y a las expectativas performativas para cada uno de ellos. Así es como podemos ver una sobrerepresentación de las mujeres en el servicio doméstico, la enseñanza y servicios sociales, que nace también de la idea de otorgar a las feminidades ciertos atributos de cuidado, de la atención doméstica, de ser madre también en el trabajo. En tanto que en las actividades primarias de construcción y de transporte se ubica en el otro extremo. Son los hombres los requeridos por sus capacidades físicas. Ahora, cuando hablamos de los puestos de dirección, también ahí hay una prevalencia masculina, pero ya en relación a la distribución desigual de poder y a los obstáculos en la accesibilidad a puestos de jerarquía que veremos más adelante. Además de la sub- y sobrerepresentación de algunas ramas del trabajo, se pueden observar otras desigualdades inherentes a la distribución del mismo, siendo una de las características y más complejas la llamada brecha salarial. Es decir, que a igual trabajo no hay igual remuneración dependiendo del género. Datos relevados al finales del 2018 nos informan que esta brecha asciende hasta el 30% de diferencia remunerativa a favor de los hombres.
Otro dato relevante es que a medida que la informalidad aumenta, la brecha también, siendo los trabajos de mayor informalidad donde mayor representación femenina hay, principalmente en trabajos domésticos y de cuidados. Dentro del trabajo formal, las mujeres también suelen ser vulneradas en relación a hábitos comportamentales, distribución del poder y representaciones asociadas al género. Piso pegajoso, escaleras rotas y techo de cristal son algunos de los fenómenos más difundidos dentro del trabajo formal. Remiten ellos a cierta imposibilidad, penalización o barrera para lograr un desarrollo laboral equivalente a sus colegas varones, sobre todo en el acceso a ascensos jerárquicos, lugares de toma de decisión, equidad salarial o de condiciones laborales. Además, se pueden ubicar otros aspectos de vulneración de las feminidades, tales como micromachismos, chistes, mayores exigencias para ocupar un mismo cargo o exposición a mayores situaciones de acoso e incluso abuso. La asignación social a las mujeres del rol de principales cuidadoras favorece la discriminación laboral, ya que existe un imaginario en torno a las desventajas económicas que implica la contratación de mano de obra femenina por su potencial condición de madre y los escasos derechos laborales asociados. De esto se desprende uno de los efectos más importantes en el desarrollo del trabajo extradoméstico, que incluye a las mujeres, que es la noción de doble jornada laboral. Es decir, que la mayoría del trabajo doméstico y cuidado en general, el llamado trabajo reproductivo, sigue recayendo sobre las mujeres. Algunos datos interesantes son que casi el 90% de las mujeres declara realizar trabajo doméstico, y esto no varía de acuerdo a la edad, clase social o nivel educativo. Entre las que se encuentran limpieza, cuidado, apoyo escolar a los niños, lo que es la reproducción cotidiana de los miembros del hogar. Vemos en esta diapositiva murales de la artista argentina Ailén Posamay, que trabaja en paredes de espacios públicos de diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires, bajo el lema "Esto que llaman amor es trabajo no pago". La idea del amor femenino, que se demuestra con gestos de trabajo domésticos no remunerados, está muy arraigada en nuestra sociedad, ubicándolo en un lugar cuasi sagrado que no nos permite pensarlo como trabajo en el sentido más potente del término: social, creador de valor, sostenedor de vidas y de toda una sociedad que depende de él. Dice Hoyos: la construcción social de género define a todas las mujeres por su condición reproductiva y su domesticidad, aunque no todas sean madres ni hagan trabajo doméstico. Es clave señalar que esta ubicación de las feminidades en el rol de cuidadoras no solo le sucede a quienes efectivamente tienen hijes, sino también a personas que por su condición femenina se ven constantemente obligadas a cuidar de otras personas. Esto genera un gasto de tiempo y de energía que muchas veces va en detrimento de su proyecto personal autónomo. Hawking nos dice: la institución matrimonio es un generador de injusticias hacia las mujeres, como consecuencia de la persistencia de la tradicional división sexual del trabajo al interior de los hogares, siendo valoradas pobremente en la sociedad y conllevando una gran carga de trabajo físico y emocional. Las personas que realizan trabajos domésticos al interior de los hogares, las amas de casa, trabajan muchas veces más de 8 horas por día en un tipo de tareas que requieren grandes esfuerzos físicos, de gestión mental y emocional. Sin embargo, no se acompaña esto con la idea de que son trabajadoras. Pensemos cuántas veces se escucha: mi mamá no trabaja, es ama de casa. Detengámonos entonces en el profundo efecto de no reconocimiento que hay hacia una ama de casa de toda una sociedad en relación a su hacer. Las amas de casa, entonces, no solo no reciben remuneración, sino tampoco reconocimiento social ni familiar. No se trata entonces de santificar el trabajo doméstico, sino de devolverles en forma de reconocimiento su valía social como trabajadoras y cuidadoras. Esto abre una arista en la situación laboral de las mujeres
que es el mercado de cuidado, ya que si el rol principal de las tareas de reproducción recae en las mujeres al día de hoy, y también hay un avance en la arena pública, ¿quién realiza el trabajo doméstico? Frente a la ausencia de políticas públicas de solución que se les presentan a las mujeres trabajadoras, es la contratación de casi exclusivamente otras mujeres que se encarguen de ello. La mercantilización del cuidado. Dentro de los estudios feministas, este es un debate muy importante, ya que es la subcontratación y en general desregulada de otra mujer que a la vez debe confiar el cuidado de sus propios hijos a otra persona, ya sea una madre, una hija, etc. Lo que implica el sostenimiento de una vulneración. A pesar de las acciones dirigidas a la formalización de estos puestos de trabajo, la tasa de no registro asciende hasta un 76%, lo cual implica que 3 de cada 4 trabajadoras domésticas carecen de derechos básicos como aportes a la seguridad social, licencias por maternidad, aguinaldo, vacaciones pagas, etc. Entre quienes están empleadas en esta actividad, un 41% son migrantes, especialmente provenientes de otras provincias de Argentina y de países limítrofes, y el 66% tiene el secundario incompleto o un nivel de formación incluso inferior. En relación a su rol familiar, un 42% se constituye como jefas de hogar. La mayoría de ellas son solteras, divorciadas o viudas. Es una preocupación de la Organización Internacional del Trabajo la configuración de este mercado de cuidado en el mundo entero, ya que en general suelen ser trabajos infravalorados, precarizados y deficientes, con una gran exposición a situaciones de violencia doméstica, lo que impacta en el acceso a la educación, la formación y la equidad laboral. Un ejemplo es el de las jóvenes adolescentes de poblaciones vulnerables que deben cuidar a sus hermanitos menores y que por eso no concurren al colegio. Entonces, podemos empezar a entender el profundo efecto que tiene este rol de cuidadoras en la autonomía de una persona. La solución, de acuerdo a la OIT, tiene que ver con una mayor protección a la mapaternidad, con dispositivos flexibles en el mercado de trabajo y una distribución de responsabilidades domésticas igualitarias. Es necesario pensar políticas públicas que apuntalen a la solución de esta inequidad basada en la división sexual del trabajo, que acompañen a la reflexión sobre las representaciones sociales asociadas y su materialización en lógicas laborales concretas. Algunas leyes interesantes que se pueden mencionar en la Argentina de hoy son, desde un aspecto más macro, cupo laboral trans o paridad salarial. Con un impacto en la redistribución del trabajo doméstico, podemos hablar de ley de paternidad o jubilación de amas de casa, y en términos de trabajo dentro de las diferentes organizaciones, la prevención de la violencia y acoso o políticas de visibilización del colectivo LGTBIQ+. Hirata dice, la división sexual del trabajo, como toda construcción social, es histórica y plantea desde el principio, al menos virtualmente, la cuestión del cambio. Lo que cambia es el tipo de relaciones de fuerzas entre varones y mujeres en la sociedad, institucionalizadas o no, pero que son el resultado de luchas sociales, de movimientos y de actividades con vistas a una transformación de las relaciones sociales que las contienen. No solo se puede atender desde políticas públicas vinculadas con lo laboral, sino también la educación cumple un rol determinante. Si bien la desarticulación de la tradicional división sexual del trabajo es mucho más compleja que cambiar los colores de los juguetes, sin lugar a dudas, invitar a todas las niñas a jugar en todos los roles, de cuidadores, de trabajadores de la salud, de ingenieros, cantantes, etc., es un buen comienzo. Este tipo de acciones, junto con la articulación de la ESI, la educación sexual integral, en las distintas instancias educativas, desarman prejuicios, preconceptos y divisiones arbitrarias que obturan la posibilidad de las personas de desarrollarse identitariamente. El trabajo es el gran articulador social, la arena donde se pone en juego las representaciones de las sociedades, donde se habitan lugares de pertenencia que permite el despliegue de la subjetividad y la construcción de la identidad. Es clave para una sociedad repensarse para avanzar hacia un horizonte con mayor equidad
y oportunidad para las personas todas. Es un camino que lleva un largo recorrido, pero que falta aún más por transitar. Muchas gracias.